El sonido de vidrios rotos me sacó de mi ensimismamiento. Estaba en la cocina, mirando cómo el café se enfriaba en la encimera, cuando un estruendo me hizo dar un salto. Me acerqué a la ventana del salón con el corazón latiendo con fuerza, pensando que alguien había entrado en casa. Pero lo que vi fue completamente distinto. En medio del jardín, un perro flacucho, cubierto de barro y con las orejas caídas, hurgaba en la basura esparcida por el césped. Mi primera reacción fue abrir la puerta y gritarle, «¡Fuera de aquí!». El perro levantó la cabeza. Sus ojos, oscuros y cansados, se clavaron en los míos. No eran ojos de amenaza, sino de alguien que había perdido mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. Me quedé inmóvil, sintiendo un nudo en el estómago. Había algo en esa mirada que me desarmó, como si ese extraño animal supiera exactamente lo que yo también había perdido. Sin pensarlo mucho, volví a entrar. Saqué una toalla vieja de un armario y regresé al jardín. Me agaché, sosteniendo la toalla frente a mí. «No voy a hacerte daño, tranquilo». Mi voz apenas era un susurro, más para mí que para él. El perro retrocedió un paso, pero no huyó. Su cuerpo magro temblaba y su respiración era rápida, casi nerviosa. Después de unos segundos dio un paso hacia adelante, como si estuviera decidiendo si confiar en mí. Finalmente se dejó envolver en la toalla y lo llevé al interior de la casa. Su peso era sorprendentemente ligero, y sentí una punzada de lástima al notar lo frágil que parecía bajo toda esa suciedad. Lo llevé al baño, y aunque al principio intentó resistirse, poco a poco dejó de luchar mientras lo limpiaba. El agua arrastraba la suciedad, revelando cicatrices en su piel que contaban historias que preferí no imaginar. Su respiración se calmó, y un extraño silencio se instaló entre nosotros. Esa noche, mientras él dormía en una manta improvisada en el salón, no pude evitar observarlo desde el sofá. Por primera vez en meses, el silencio de la casa no me parecía tan opresivo. Quizás porque ahora no estaba completamente sola. La mañana siguiente comenzó con un suave ladrido, como un recordatorio de que ya no era la única en casa. Abrí los ojos lentamente, encontrándome con la mirada expectante del perro parado junto a la puerta del salón. «Todavía estás aquí, ¿eh?», murmuré, levantándome para buscar algo de comer. Aunque no tenía comida específica para perros, le ofrecí un poco de arroz y pollo sobrantes. Observé cómo comía lentamente, como si temiera que le quitaran el plato en cualquier momento. Algo en su comportamiento me conmovió profundamente. Cuando llegó Alejandro por la tarde, no tardó en notar al nuevo miembro de la casa. «¿Qué es esto, Isa?». Su voz estaba cargada de incredulidad. «Se llama Max. Lo encontré en el jardín anoche. Estaba en muy mal estado». «¿Y pensaste que lo mejor era meterlo en casa?». «No sabemos si está enfermo o si tiene dueño». Su tono frío me atravesó como un cuchillo, pero no tenía energías para discutir. «No te preocupes, ya me encargaré de él. No te molestará». Max, como si entendiera la tensión, se quedó inmóvil junto a mi pierna, mirando a Alejandro con esos ojos profundos que parecían capaces de leer a cualquiera. En los días siguientes, Max se convirtió en mi sombra. Me seguía por la casa, moviendo la cola cada vez que lo miraba. Era un extraño alivio tenerlo cerca. Alguien que, aunque no pudiera hablar, parecía entender todo lo que yo no decía en voz alta. A veces me sentaba junto a él en el sofá, acariciando su cabeza mientras le hablaba. «¿Sabes, Max? A veces siento que algo falta. No sé qué es. Alejandro bueno, es bueno, pero a veces parece que estamos viviendo en mundos diferentes». Max movía ligeramente las orejas, como si realmente estuviera escuchándome. Y en esos momentos, su presencia hacía que el peso en mi pecho se sintiera un poco más liviano. Pero Alejandro no compartía mi entusiasmo. Sus comentarios pasivo-agresivos sobre el perro comenzaron a aparecer más a menudo. «¿No crees que ya es suficiente con todas las responsabilidades que tenemos? Ahora también tenemos que preocuparnos por un animal». «No es nosotros, Alejandro. Yo me encargo de Max». Y aunque nuestras discusiones eran breves, se convertían en pequeñas grietas en un muro que ya estaba debilitado. Una noche, después de una conversación particularmente tensa con él, me senté en el suelo junto a Max.
Sus ojos oscuros me miraban fijamente, y su respiración tranquila llenaba el silencio de la habitación. Al menos tú no me juzgas, ¿verdad? Susurré, apoyando mi frente en su pelaje cálido. En ese momento entendí que Max no era solo un perro rescatado. Para mí era algo más. Un recordatorio de que aún quedaban conexiones reales en un mundo que cada vez me parecía más vacío. Esa tarde, decidí llevar a Max al parque cercano. Había pasado días observándolo recuperar fuerzas, y aunque su energía todavía era limitada, parecía ansioso por salir de casa. Mientras caminábamos por el sendero del parque, el aire fresco y los colores del atardecer me dieron una extraña sensación de alivio, como si por un momento todo estuviera en calma. Max, como siempre, iba un par de pasos adelante, moviendo la cola con entusiasmo. De repente, algo llamó su atención, y tiró de la correa con una fuerza inesperada. Antes de que pudiera detenerlo, se lanzó hacia un hombre sentado en un banco. «Max, ven aquí», grité, tirando de la correa. El hombre se giró justo a tiempo para detener a Max antes de que éste saltara sobre él. «Tranquila, no pasa nada», dijo con una sonrisa mientras acariciaba a Max. Su voz era cálida, y su sonrisa contagiosa. «Perdón, es que no suele comportarse así». Sentí un leve rubor en las mejillas, algo que no podía explicar. «Debe de tener buen gusto», respondió el hombre con un guiño mientras seguía acariciando a Max. Nos miramos por un instante, y aunque era un completo desconocido, había algo en su presencia que resultaba cómodo, casi familiar. «Soy Raúl, por cierto. Vivo un par de casas más allá. Te he visto pasear a este pequeño últimamente». «Soy Isabela», respondí, intentando mantener la compostura mientras Max se acomodaba junto a él como si fueran viejos amigos. Esa primera conversación fue breve, casi superficial, pero suficiente para dejarme pensando en él durante el resto de la tarde. Había algo en Raúl que me intrigaba, una naturalidad en su manera de hablar, como si no tuviera prisa ni expectativas. Los días siguientes nos cruzamos varias veces en el parque. Siempre encontraba una excusa para detenerse y saludar a Max, y con cada encuentro nuestras conversaciones se hacían más largas y personales. Una tarde, mientras Max olfateaba los arbustos cerca de nosotros, Raúl se sentó a mi lado en un banco. «Pareces pensativa hoy», dijo, observándome con atención. Suspiré, sin estar segura de cuánto quería compartir, pero había algo en su tono que me animaba a hablar. ¿Te ha pasado alguna vez sentir que todo está bien, pero también vacío? Raúl me miró fijamente, como si evaluara la profundidad de mis palabras. Luego asintió lentamente. «Sí, es como caminar por una habitación llena de gente y sentirte completamente solo». Sus palabras resonaron en mí, como si hubiera expresado algo que yo no podía poner en palabras. Lo miré y, sin darme cuenta, empecé a hablar de mi vida, de Alejandro, de cómo todo parecía estar en orden, pero al mismo tiempo me faltaba algo que no podía identificar. Raúl escuchaba en silencio, ocasionalmente asintiendo o haciendo una pregunta que me llevaba a profundizar más. Cuando terminé, sentí un extraño alivio, como si hubiera descargado un peso que llevaba cargando durante meses. «Supongo que no soy la única que se siente así», dije, intentando romper el momento con una sonrisa nerviosa. «No, no lo eres». Raúl dejó escapar una risa suave. «Creo que todos cargamos con algo, pero no siempre lo mostramos». La conversación continuó, saltando entre temas serios y comentarios ligeros que aligeraban la atmósfera. Pero había algo más, algo que no se decía en palabras. Un espacio entre nosotros que parecía cargado de significados no pronunciados. Cuando llegó la hora de irme, me levanté del banco y recogí la correa de Max. «Bueno, ha sido agradable hablar contigo». Raúl se levantó también, y antes de que pudiera reaccionar, se inclinó ligeramente hacia mí. Fue un gesto rápido, casi imperceptible, pero sus labios rozaron los míos. El mundo pareció detenerse por un instante. No había planeado esto, y claramente él tampoco. Pero en ese breve contacto, todo lo demás desapareció. Me aparté de inmediato, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. «Raúl, Esto no debería...»
No pude terminar la frase. Lo sé, lo siento. No sé qué me pasó. Parecía tan sorprendido como yo, y durante unos segundos ninguno de los dos supo qué decir. Finalmente, con un asentimiento torpe, me giré y caminé hacia casa, tirando suavemente de la correa de Max. Mi mente estaba en caos, intentando racionalizar lo que acababa de pasar. Cuando llegué a casa, me dejé caer en el sofá, con Max a mi lado. ¿Qué acabo de hacer, Max? Pregunté, más para mí que para él. Max levantó la cabeza y me miró con esos ojos oscuros e inquisitivos. Su mirada no tenía juicio, solo una tranquila aceptación. Esto fue un error, ¿verdad? Continué, acariciándole la cabeza. Pero en el fondo sabía que no estaba segura de eso. Esa noche me costó dormir. La sensación de los labios de Raúl todavía estaba en mi mente, y aunque intenté convencerme de que no significaba nada, algo dentro de mí sabía que había cruzado una línea que no sería fácil borrar. Los días que siguieron al beso con Raúl fueron un torbellino de emociones. Por un lado, intentaba aferrarme a la rutina con Alejandro. Desayunos silenciosos, cenas que parecían más compromisos sociales que momentos de pareja. Por otro, mis pensamientos gravitaban constantemente hacia Raúl. Sus palabras, su risa tranquila, incluso el breve roce de sus labios, se repetían en mi mente como un eco imposible de ignorar. Max se convirtió en mi escape. Cada vez que sentía que la tensión en casa me asfixiaba, tomaba su correa y salíamos a caminar. No importaba si era de día o de noche, él siempre parecía dispuesto a acompañarme. A veces, simplemente vagábamos sin rumbo por el vecindario, y otras terminábamos en el parque donde sabía que podría encontrar a Raúl. Una tarde, mientras Max y yo paseábamos por el parque, lo vi de lejos, sentado en el mismo banco donde nos habíamos conocido. Me debatí entre seguir caminando o acercarme, pero Max tomó la decisión por mí. Jaló de la correa con una energía que parecía más un pretexto que un accidente. Cuando llegamos al banco, Raúl levantó la vista y sonrió. Parece que Max ha decidido que tengo que pagarle una visita, dijo, acariciando las orejas del perro. Sonreí tímidamente y me senté a su lado. La conversación comenzó de manera casual, como siempre. Hablamos del clima, del parque, incluso de Max, que ahora parecía disfrutar más de la compañía de Raúl que de la mía. Pero poco a poco, la conversación tomó un giro más personal. Te ves más cansada últimamente, Isa, dijo Raúl, observándome con esa mirada que parecía atravesarme. ¿Todo bien en casa? Suspiré, jugando con la correa de Max entre mis dedos. No quería admitirlo, pero había algo en su tono que me hacía sentir segura para hablar. No lo sé, Raúl. A veces siento que estoy viviendo dos vidas. Una donde todo parece estar bien y otra donde simplemente estoy buscando algo que no sé si existe. Él asintió, como si entendiera perfectamente lo que quería decir. A veces, tener dos vidas es más fácil que enfrentarse a una sola. ¿No crees? No respondí. Su comentario era demasiado cercano a lo que estaba viviendo, y eso me asustaba. Antes de que pudiera continuar, Max comenzó a ladrar, distrayéndonos a ambos. Fue un alivio, un pequeño recordatorio de que todavía estaba anclada a algo real. En casa, las cosas se complicaban cada vez más. Alejandro había empezado a notar mi distancia. Aunque nunca lo decía directamente, sus preguntas veladas y sus largos silencios en la mesa eran suficientes para recordarme que algo entre nosotros estaba cambiando. ¿Todo bien, Isa? Me preguntó una noche mientras cenábamos. Últimamente pareces distraída. Estoy bien, solo cansada. Entre el trabajo, la casa y Max, siento que no me queda tiempo para nada. ¿Max? Dijo con un tono que no pude descifrar. ¿Desde cuándo un perro te consume tanto tiempo? Su comentario me dolió más de lo que esperaba. No era sobre Max, lo sabía. Era su manera de decir que yo me estaba alejando, y probablemente tenía razón. Pero no tenía fuerzas para explicarle algo que ni siquiera yo podía entender. Con cada día que pasaba, Max se volvía mi confidente silencioso. Durante nuestras caminatas, hablaba con él como si pudiera responderme. ¿Estoy haciendo mal, Max?
Le pregunté una noche mientras caminábamos por una calle tranquila. ¿Debería alejarme de Raúl? ¿O es solo mi forma de llenar algo que ya no está en casa? Max levantó la cabeza y me miró, con esos ojos que parecían contener más comprensión de la que cualquier ser humano podría ofrecer. Su lealtad y su tranquilidad eran un contraste perfecto con el caos que sentía por dentro. Mis encuentros con Raúl seguían siendo casuales, pero había algo diferente en ellos. Ya no eran solo charlas inocentes en el parque. Había momentos de silencio que hablaban más que cualquier palabra, miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Pero todavía me aferraba a la idea de que no estábamos haciendo nada malo. Era solo una amistad, me decía a mí misma. Una amistad que me daba lo que mi matrimonio no podía. Conexión. Una noche, después de regresar de una de nuestras caminatas, me senté en el suelo junto a Max. Suspiré y le acaricié la cabeza. Esto no puede seguir así, Max. No puedo vivir en esta constante contradicción. Él simplemente apoyó su cabeza en mi pierna, como si intentara decirme que todo estaría bien. Pero en el fondo sabía que no sería así. Estaba jugando con fuego, y aunque aún no me había quemado, sentía el calor acercándose. Esa semana, Alejandro mencionó que quería pasar más tiempo juntos. Podemos salir este fin de semana, solo tú y yo, me dijo, como si fuera un intento de reconectar. Acepté, más por obligación que por deseo. Pero incluso mientras él hablaba de los planes, mi mente seguía regresando al parque, a las conversaciones con Raúl, y a esa sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente me veía. Max, como siempre, estaba allí, observando todo en silencio. Y aunque no podía hablar, su presencia era un recordatorio constante de que estaba tomando decisiones que cambiarían todo, para bien o para mal. Las semanas pasaron, y lo que comenzó como una curiosa conexión con Raúl se transformó en algo más. Había intentado evitarlo, poner barreras, pero cada vez que pensaba en no volver a verlo, algo dentro de mí se rebelaba. Raúl se había convertido en mi refugio, en alguien con quien podía ser completamente yo. Nuestras charlas en el parque se hicieron más frecuentes, más largas. Max, como siempre, era la excusa perfecta. ¿Otra caminata? Me preguntó Alejandro una tarde mientras me ponía los zapatos. Max lo necesita. Tiene demasiada energía acumulada. Él solo asintió, distraído, con el teléfono en la mano. No cuestionó mi salida, pero su indiferencia fue un recordatorio doloroso de lo distantes que nos habíamos vuelto. Ese día, Raúl me sugirió cambiar de lugar. Hay un pequeño sendero que lleva a la playa. No está lejos. Es tranquilo, y creo que Max lo disfrutaría. Acepté sin pensarlo mucho. La idea de estar en un lugar apartado, lejos de todo, sonaba tentadora. Caminamos en silencio, con Max corriendo adelante, explorando cada rincón del camino. Cuando llegamos, el paisaje me dejó sin palabras. Una playa pequeña, casi escondida, con el mar extendiéndose en calma ante nosotros. Nos sentamos en la arena, observando a Max jugar con las olas, y por un momento todo parecía en equilibrio. Raúl rompió el silencio. Isa, hay algo que quiero decirte. Lo miré, esperando, pero temiendo al mismo tiempo. No sé qué somos. Ni siquiera sé si está bien que te lo diga, pero me importas. Más de lo que debería. Sentí cómo mi corazón se aceleraba. Sus palabras resonaban en mí, pero también traían consigo un peso que no sabía cómo manejar. Raúl, yo... Intenté responder, pero mi voz se quebró. No podía negar lo que sentía, pero tampoco podía ignorar lo que estaba en juego. No espero nada, continuó él, su voz suave pero cargada de emoción. Solo quería que lo supieras. Nos quedamos en silencio, con el sonido de las olas llenando el espacio entre nosotros. Quería decirle que sentía lo mismo, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Max volvió corriendo hacia nosotros, con la lengua fuera y la mirada brillante. Se sacudió junto a mí, salpicando agua por todas partes, como si intentara distraernos de la intensidad del momento. Tu perro tiene un timing perfecto, bromeó Raúl, rompiendo la tensión. Sonreí, agradecida por la interrupción, pero la calma duró poco. Raúl se inclinó hacia mí.
sus ojos fijos en los míos. No había prisa en su movimiento, solo una firmeza que no dejaba espacio para dudas. Cuando sus labios tocaron los míos, todo lo demás desapareció. El ruido del mar, la arena bajo mis pies, incluso Max, que ahora corría alrededor de nosotros. El beso fue diferente al primero. No hubo torpeza ni vacilación, solo una conexión cruda y honesta que dejó al descubierto todo lo que habíamos estado evitando. Por un momento, me permití perderme en él, olvidando las barreras, las consecuencias. Pero la realidad regresó tan rápido como se había ido. Me aparté, respirando con dificultad, mientras mi mente se llenaba de preguntas y reproches. Esto... no podemos, murmuré, sin siquiera poder mirarlo. Lo sé. Su voz era tranquila, pero había algo en su mirada que parecía pedir más tiempo, más respuestas. En el camino de regreso, apenas hablamos. Max, como si sintiera mi inquietud, caminaba más cerca de mí de lo habitual. Cada vez que sus ojos me encontraban, era como si preguntara si estaba bien. Cuando llegué a casa, Alejandro estaba en el salón, trabajando en su computadora. Me saludó con un simple «¿Cómo estuvo el paseo?», y volvió a concentrarse en la pantalla. Esa indiferencia que tantas veces había ignorado, ahora me parecía insoportable. Me refugié en la cocina, con Max a mi lado. Preparé una taza de té y me senté en el suelo, abrazando mis rodillas mientras él se acomodaba junto a mí. «¿Qué estoy haciendo, Max?», susurré, acariciando su pelaje. Él levantó la cabeza, apoyándola en mi pierna, como si intentara decirme que todo estaría bien. Pero yo sabía que no era tan sencillo. Había cruzado una línea, y aunque intentaba justificarme, sabía que las cosas no volverían a ser como antes. Esa noche, mientras Alejandro dormía a mi lado, me quedé despierta, mirando al techo. Las palabras de Raúl, su mirada, el beso, todo seguía fresco en mi mente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente me veía, que entendía mis silencios y mis miedos. Pero también sentí el peso de la culpa, la incertidumbre de hacia dónde me llevaba este camino. Y aunque Max seguía siendo mi ancla, mi refugio, sabía que incluso él no podía protegerme de lo que estaba por venir. Las tensiones que había estado ignorando durante semanas finalmente explotaron una noche. Todo comenzó con un comentario casual de Alejandro mientras estábamos en la cocina, yo preparando la cena y él revisando su teléfono. ¿Otra vez saliste con Max?, preguntó sin levantar la mirada. Su tono parecía despreocupado, pero había algo detrás de sus palabras que me puso alerta. Sí, lo llevé al parque. Necesita ejercicio. ¿Al parque o a otro lugar? La frase, cargada de insinuación, me paralizó por un instante. Levanté la vista y encontré sus ojos clavados en los míos, llenos de algo que no lograba identificar. Duda, enojo, quizás decepción. ¿Qué quieres decir con eso?, respondí, intentando sonar calmada, aunque sentía como mi corazón comenzaba a acelerarse. Alejandro dejó el teléfono sobre la mesa y cruzó los brazos. Isabela, no soy idiota. Te has comportado de forma extraña últimamente. Estás distante, siempre fuera de casa. Y no me digas que es solo por el perro. El nudo en mi estómago se apretó. No podía negarlo, pero tampoco podía admitir la verdad. Estoy cansada, Alejandro. Todo esto, la casa, el trabajo, incluso Max. A veces siento que no tengo un momento para mí. Él frunció el ceño, como si intentara decidir si creerme o no. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no podemos hablar como antes? Sus palabras eran un recordatorio doloroso de lo que habíamos perdido, pero en ese momento solo sentí enojo. Porque cada vez que trato de hablar contigo estás ocupado o distraído. Exploté, dejando caer el cuchillo que tenía en la mano sobre la encimera. Siempre parece que estoy sola en esto, Alejandro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Él me miró con una mezcla de frustración y dolor, pero no dijo nada más. Se dio la vuelta y salió del cuarto, dejándome con el sonido de mis propios pensamientos, que ahora eran ensordecedores. Tomé la correa de Max y salí de casa. Necesitaba aire, necesitaba pensar,
o simplemente escapar de las paredes que parecían cerrarse sobre mí. Caminamos en silencio, con Max a mi lado, moviendo la cola como si intentara animarme. Esto no puede seguir así, Max, dije, rompiendo el silencio mientras nos adentrábamos en el parque. Estoy cansada de sentirme atrapada. Max me miró, sus ojos oscuros reflejando la luz tenue de las farolas. Era como si entendiera cada palabra, como si pudiera sentir la tormenta que se libraba dentro de mí. Caminamos un rato más hasta que mis pies, casi de forma inconsciente, me llevaron hacia la casa de Raúl. Al llegar, dudé por un momento, pero antes de que pudiera darme la vuelta, la puerta se abrió. Raúl estaba allí, sorprendido, pero con una sonrisa que parecía decir que me esperaba. Isa, ¿todo bien?, preguntó, inclinándose ligeramente hacia mí. No, no lo sé. Mi voz sonaba más frágil de lo que me hubiera gustado. Él me invitó a pasar, y antes de darme cuenta, estaba sentada en su sofá, con una taza de té caliente entre las manos. Max se acomodó en el suelo cerca de mis pies, como si no quisiera dejarme sola. Raúl no hizo muchas preguntas. Parecía entender que lo que necesitaba en ese momento no eran palabras, sino simplemente estar. Finalmente, después de un largo silencio, fui yo quien habló. Hoy discutí con Alejandro. No sé cómo llegamos a esto, pero siento que ya no sé quiénes somos. Raúl asintió, su mirada fija en la mía. Es difícil seguir adelante cuando sientes que estás caminando sola. Su comentario, tan sencillo pero tan cierto, hizo que mi corazón se encogiera. Antes de que pudiera responder, él se inclinó hacia mí, tan cerca que podía sentir el calor de su respiración. Raúl, susurré, intentando detener lo inevitable, pero mis palabras murieron en el aire cuando sus labios rozaron los míos. El beso fue suave, tierno, lleno de una comprensión que no había sentido en mucho tiempo. Era como si en ese momento todo el caos y la confusión desaparecieran, dejando solo el presente. Pero al mismo tiempo, la culpa se instaló en mi pecho como una sombra que no podía ignorar. Cuando finalmente regresé a casa, el peso de lo que había sucedido me golpeó con fuerza. Alejandro ya estaba dormido, y la casa estaba sumida en un silencio inquietante. Max, que había estado tranquilo durante todo el camino de vuelta, de repente comenzó a moverse inquieto. Se levantó de su manta y me siguió hasta el dormitorio, sus ojos llenos de algo que no podía descifrar. Tranquilo, Max. Estoy bien, murmuré, aunque ni siquiera yo creía mis propias palabras. Él se quedó mirándome fijamente, moviendo ligeramente la cola, como si intentara decidir si creerme o no. Esa mirada me hizo sentir aún más culpable, como si incluso él supiera que algo estaba irremediablemente roto. Esa noche, mientras intentaba dormir, el peso de mis decisiones se sentía más fuerte que nunca. Sabía que estaba llegando a un punto donde no habría vuelta atrás, pero aún no podía imaginar cómo enfrentaría lo que estaba por venir. Max, acurrucado junto a mi cama, era mi único consuelo en ese momento. Pero incluso él no podía ahuyentar las sombras que se cernían sobre mí. Los días siguientes al beso en casa de Raúl estuvieron marcados por una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Mis salidas con Max se hicieron más frecuentes, y aunque intentaba mantener la apariencia de normalidad, algo en el ambiente parecía cambiar. Alejandro lo notó. ¿Otra vez con Max?, me preguntó una noche mientras me ponía los zapatos. Sí, necesita salir a caminar. Ha estado inquieto. Él me observó en silencio durante unos segundos, pero no dijo nada. Sin embargo, sus ojos parecían buscar algo, como si intentara descifrar un rompecabezas que solo él veía. Los silencios de Alejandro empezaron a ser más largos, y su comportamiento más distante. Si antes su indiferencia era un refugio para mis escapadas emocionales, ahora se había transformado en una presencia que me seguía como una sombra. Sabía que sospechaba algo, aunque no podía estar seguro de qué. Una tarde, mientras caminábamos con Max por el parque, algo inesperado ocurrió. Solté la correa por un momento para ajustar mis zapatos, y en un abrir y cerrar de ojos, Max salió corriendo. ¡Max!, grité, viendo cómo su figura desaparecía entre los árboles. Corrí tras él, el corazón latiendo con fuerza.
El miedo de perderlo se mezclaba con una sensación de caos interno que no podía controlar. Finalmente, lo vi detenerse cerca de un sendero que llevaba hacia una calle lateral. Frente a él, como si el destino hubiera intervenido, estaba Raúl. ¿Otra vez tú, Max? Dijo Raúl con una sonrisa mientras se inclinaba para sujetarlo. Luego levantó la vista hacia mí. Isa, ¿estás bien? Me detuve frente a ellos, jadeando por la carrera y por la inesperada coincidencia. Gracias, Raúl. Se soltó y pensé que lo perdería. Raúl le acarició la cabeza a Max antes de mirarme con una expresión seria. Isa, tenemos que hablar. Sus palabras y el tono en que las dijo hicieron que mi corazón se encogiera. Asentí, aunque no estaba segura de estar lista para lo que venía. Nos sentamos en un banco cercano mientras Max se tumbaba a nuestros pies, como si supiera que lo mejor era quedarse tranquilo. No puedo seguir así, dijo Raúl finalmente, rompiendo el silencio. Cada vez que te veo, cada vez que hablamos, siento que estoy más metido en algo que no tiene futuro. Sentí un nudo en la garganta. Sus palabras eran un espejo de mis propios pensamientos, pero oírlas en voz alta era diferente. Yo tampoco sé qué estoy haciendo, Raúl. Admití, bajando la mirada. Me siento atrapada entre lo que quiero y lo que debo hacer. Raúl tomó mi mano, y aunque su gesto fue suave, su mirada estaba llena de intensidad. ¿Y qué quieres, Isa? Porque yo sé lo que quiero. Quiero estar contigo, pero no así. Su confesión me dejó sin palabras. Durante semanas había evitado pensar en el futuro, concentrándome solo en el presente, en los momentos que compartíamos. Pero ahora, el peso de las consecuencias era ineludible. No sé si puedo darte lo que quieres, dije finalmente con la voz temblorosa. No sé si puedo siquiera darme eso a mí misma. Raúl asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. Entonces necesitas decidir. Por ti, no por mí. Regresé a casa con Max al anochecer. Mientras cruzábamos la puerta, sentí el peso de la conversación con Raúl y la presencia silenciosa de Alejandro, que estaba sentado en el salón, mirando algo en su computadora. Max, que normalmente se tumbaba en su manta al regresar, parecía inquieto. Caminaba de un lado a otro, lanzándome miradas rápidas antes de detenerse junto a la ventana. ¿Qué te pasa, Max? Pregunté, acariciándole la cabeza, pero él solo se sentó, dejando escapar un suspiro profundo. Me quedé mirándolo, sintiendo cómo su comportamiento reflejaba el caos que llevaba dentro. Su lealtad y su presencia eran un recordatorio constante de mi responsabilidad, no solo hacia él, sino hacia todo lo que estaba desmoronándose a mi alrededor. Esa noche, mientras Alejandro dormía a mi lado, me encontré preguntándome cuánto tiempo más podría sostener esta doble vida. Max, que se había acomodado junto a mi cama, levantó la cabeza de vez en cuando, como si supiera que algo estaba por cambiar. Y quizás tenía razón. Había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de mis decisiones, aunque no estaba segura de estar lista para ello. El silencio en la casa esa mañana era más pesado de lo habitual. Alejandro estaba sentado en la mesa del comedor, mirando un punto fijo frente a él. Cuando entré en la cocina, sentí su mirada clavarse en mí. El aire estaba cargado de una tensión que no podía ignorar. «Tenemos que hablar, Isa», dijo, su voz más firme de lo habitual. Sentí un escalofrío recorrerme, pero intenté mantener la calma mientras me sentaba frente a él. Max, que solía quedarse en su manta por las mañanas, estaba ahora sentado cerca de mí, como si intuyera lo que estaba por suceder. «¿De qué quieres hablar?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Alejandro entrelazó las manos sobre la mesa. Su expresión era una mezcla de enojo y dolor. «No puedo seguir fingiendo que no pasa nada. Has cambiado, Isa. Ya no estás aquí. Al menos no conmigo». Sus palabras eran como un golpe directo al pecho. Miré hacia Max, que ahora me observaba con esos ojos llenos de comprensión, y sentí que todo mi mundo comenzaba a desmoronarse. «No sé de qué hablas», intenté decir, pero mi voz sonó débil, poco convincente. «Sabes perfectamente de qué hablo. No es solo Max ni tus paseos. Hay algo más, y quiero saber qué es». Su tono era decidido,
pero había un rastro de vulnerabilidad en él que me hacía querer llorar. Me quedé en silencio, incapaz de mirar a Alejandro a los ojos. Max se acercó y apoyó su cabeza en mi pierna, como si intentara darme fuerzas. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para recordarme que no estaba sola, aunque en ese momento sentía que todo estaba en mi contra. Alejandro yo, comencé, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Él golpeó la mesa ligeramente, lo suficiente para sacarme de mi parálisis. Solo dime la verdad, Isa. ¿Hay alguien más? El nudo en mi garganta se hizo más grande, y por un instante consideré decirle todo, dejar que la verdad saliera a la luz. Pero cuando abrí la boca para hablar, el teléfono en mi bolsillo vibró. Fue como un recordatorio inoportuno de la otra parte de mi vida. Alejandro notó mi reacción y frunció el ceño. ¿Quién es? Preguntó, su voz ahora cargada de sospecha. No es importante. Me levanté intentando recuperar la compostura. Necesito un momento. Salí de la habitación con el corazón latiendo con fuerza. Max me siguió, sus pasos silenciosos como un eco de mi propio caos. Cuando revisé el teléfono, vi que era Raúl. Dudé por un momento, pero finalmente contesté. Isa, no puedo dejar de pensar en lo que hablamos. Si decides que esto no es para ti, lo entenderé. Pero si quieres, podemos irnos juntos. Solo tú y yo. Sus palabras me dejaron sin aliento. Era una oferta que había evitado considerar, pero ahora, con todo en juego, se sentía como una salida, aunque no estaba segura de si era la correcta. Raúl, no sé qué hacer. Respondí, mi voz apenas un susurro. No tienes que decidir ahora, pero no puedo seguir esperando para siempre. Llámame cuando lo sepas. Colgué el teléfono y me dejé caer en el sofá. Max subió junto a mí, apoyando su cabeza en mi regazo. Sus ojos oscuros y tranquilos me miraban, como si intentara leer mis pensamientos. ¿Qué hago, Max? Le pregunté, acariciando su pelaje suave. ¿Qué es lo correcto? Él no respondió, obviamente, pero su presencia era un recordatorio de lo que realmente importaba. Miré a mi alrededor, a la casa que había sido mi refugio durante años, y luego pensé en Raúl, en la posibilidad de una vida diferente. Cuando Alejandro entró en la sala, parecía haber recobrado algo de su calma, pero sus ojos seguían llenos de preguntas. ¿Isa? Dijo, su voz más suave ahora. ¿Qué está pasando? ¿Aún hay algo entre nosotros que valga la pena salvar? Su pregunta quedó suspendida en el aire, y durante un largo momento no supe qué responder. Max levantó la cabeza, como si esperara mi respuesta tanto como Alejandro. No lo sé, Alejandro. No lo sé. Mis palabras salieron entrecortadas, cargadas de la verdad que había evitado enfrentar. El silencio volvió a llenarse la habitación, pero esta vez no era opresivo, sino lleno de posibilidades. Alejandro me miró, su rostro una mezcla de resignación y esperanza. Finalmente, se levantó y salió de la sala, dejándome sola con mis pensamientos. Max, fiel como siempre, permaneció a mi lado. Acaricié su cabeza y miré hacia la ventana, donde el sol comenzaba a ponerse. Tenía dos caminos frente a mí, y ninguno era fácil. Podía elegir quedarme, intentar reparar lo que se había roto, o podía irme, perseguir algo nuevo con Raúl. Pero en ese momento, con Max junto a mí, entendí que la decisión no era solo sobre ellos, sino sobre mí misma. La historia terminó ahí, con el sol desapareciendo en el horizonte y Max mirándome con esa lealtad incondicional que me recordaba que, al final, todo se reducía a lo que estaba dispuesta a enfrentar. El resto lo decidiría el tiempo.